Morata. Servicios informativos. Garantizar el futuro de los autónomos es garantizar el futuro de España. Tenemos al habla a Javier Álvarez, coordinador de Asociación de Autónomos Unidos para Actuar, sin ánimo de lucro. Nos informará sobre el proyecto de ley que establezca un sistema de cotizaciones más justo. Buenos días, Javier. Gracias por acompañarnos en Informativos de Radio Morata. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Esta frase corresponde a la nota de prensa que se ha divulgado en fechas recientes. Recordamos que con fecha 26 de abril hubo una gran manifestación en Madrid, entre otras. Eran reivindicaciones principalmente sobre el nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal fue? Pues sí, esto tiene que ver con el decreto ley 13/2022, que establece un nuevo sistema de cotización para los autónomos y que pensamos que es un sistema de cotización bastante injusto, que en los próximos años va a llegar incluso a duplicar la cuota de autónomos. O sea que si ya hay autónomos que lo están pasando muy mal, que no llegan al salario mínimo interprofesional o que tienen que cerrar sus negocios, porque es que, por ejemplo, en enero creo que desaparecieron 16.000 autónomos de este país, y encima pues nos meten más presión con el tema de las cuotas. Nos han metido también un impuesto nuevo, que es el que pomposamente llaman MIE, que es el mecanismo de equidad intergeneracional. Pues es que parece realmente que el propósito es acabar con los autónomos de este país. Ya, ¿y se consiguió reunión con el gobierno en aquella manifestación, o al menos que os hayan escuchado en algún momento? No, estamos intentando reunirnos con todos los partidos políticos. AUPA es una asociación totalmente independiente, libre de subvenciones, apartidista, pero yo creo que eso incomoda bastante a los poderes, porque ellos lo que van buscando es que las asociaciones pues dependan siempre de algún tipo de subvención, para así no ser libres, ¿no? Que es lo que le pasa con los interlocutores que tienen normalmente a la hora de negociar. Yeah. Entonces es bastante complicado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por reunirnos con los partidos políticos, exponerles cuáles son nuestras reivindicaciones, aparte también pues eso, notas de prensa o redes sociales, y somos ya muchos miles de autónomos los que sentimos que no estamos representados por las asociaciones subvencionadas. Pues sí, creo que cada vez más. Ahora, con la sorpresiva disolución del Parlamento y convocatoria urgente de elecciones generales por parte del presidente Sánchez, será más complicado aún, ¿no? Bueno, ya veremos. Lo que sí que es cierto es que esa sorpresiva disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones anticipadas en una fecha tan irresponsable como es la segunda quincena de julio, pues lo que tiene son unas consecuencias sobre todos los proyectos de ley, porque realmente decaen y prácticamente hay que empezar de cero. Entonces, en el caso de este decreto ley que regulaba el nuevo sistema de cuotas, insisto, el decreto ley 13/2022, en el propio decreto se establecía que se debería tramitar como un proyecto de ley. Ahora mismo se encontraba en tramitación y, lógicamente, pues eso decae, y para nosotros se abre una oportunidad de volver a negociarlo y redactar una norma mucho más justa que la actual, y que se nos escuche de verdad a los autónomos de calle, a los que levantamos la persiana de nuestro negocio todos los días, y que se escuchen nuestras reivindicaciones, porque como decía antes, es decir, hay todo un proyecto, hay un planteamiento que está recogido en ese famoso plan de recuperación, transformación y resiliencia, concretamente en el apartado C30.R3, y que va a llevar a una implantación gradual de ese nuevo régimen, que básicamente se traduce en un incremento brutal de las cuotas que pagamos los autónomos. Para que te hagas una idea y por poner un ejemplo que pueda entender todo el mundo, un autónomo que gane, o sea, es decir, que tenga un rendimiento neto, la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa al mes, de 1.700 euros, que creo que no es nada descabellado, no podemos decir que sea un rico ni un potentado, pues ese autónomo pasaría de pagar
274 euros, que creo que pagaba hace relativamente poco, el año pasado, a 535, que es prácticamente el doble. A 535, qué barbaridad. Sí, o lo que es lo mismo, de pagar 3.500 euros al año a pagar 6.420 euros al año. Es que esto es una barbaridad. Y luego hay muchos autónomos que no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional y que van a tener que seguir pagando casi 300 euros de cuota de autónomo. Claro que eso no se contempla, ¿no? Eso no se contempla, según los ingresos, así puede ser luego la cuota. Eso no tiene que ser siempre la misma, aunque el autónomo no... No es siempre la misma, pero un autónomo, aunque no llegue al salario mínimo interprofesional... Tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo, lo cual en mi opinión, es una auténtica salvajada. Más en un país donde se está hablando de un salario universal mínimo, una renta mínima universal para todo el mundo. Oiga, si es que los autónomos somos personas que trabajamos más que nadie, yo concretamente, y como muchos que tienen un negocio, trabajo 6 días a la semana, no tengo horario, vacaciones prácticamente no tenemos, porque si cerramos por vacaciones no ingresamos. Por supuesto. No tenemos apenas derecho y es que encima cada vez estamos peor tratados. Entonces se va a tratar mejor a una persona que se quede en su casa sin trabajar que a un autónomo que se está jugando su capital y está trabajando un montón de horas a la semana, que no nos podemos ni poner enfermos. Vamos, que eso siempre es un mito. Claro. Que nos ponemos enfermos, pero vamos a trabajar enfermos, ¿no? Entonces nos parece tan injusto que tenemos allí una reivindicación muy clara, que es que un autónomo que no llegue al salario mínimo interprofesional no debería pagar cuota de autónomo. Claro, y es que además esto viene ya de años atrás, años y años, y que no se soluciona, porque ni con asociaciones, por ejemplo con ATA, que hemos hablado en algún momento, que es una asociación de autónomos, ¿no? Ni por parte vuestra, como es en este caso, son Autónomos Unidos, ¿no? Sí, AUPA es Autónomos Unidos para Actuar. Ya digo que para nosotros, de todas maneras, hay una diferencia muy grande entre asociaciones que reciben una subvención y nosotros, que somos una asociación totalmente apartidista, independiente y, como consecuencia de lo anterior, libre. Porque, claro, cuando tú tienes que ir en contra del que te paga la subvención, pues entiendo que es muy complicado mantener una postura independiente, ¿no? Claro, porque al final tú no vives de las cuotas de tus asociados, tú vives de la subvención en gran medida. Entonces, para nosotros el tema de ser una asociación libre de subvenciones y ser apartidista, pues es un tema fundamental, porque nos da esa libertad de acción y nos va a dar igual quién esté en el gobierno, que si hace las cosas mal o como nosotros creemos que no se deben hacer, pues lo vamos a decir, sea cual sea su color. Claro que sí. Y por eso dices que puede ser una oportunidad de oro, porque crees que las cosas pueden hacer bien y con justicia a partir de ahora, pero no se sabe tampoco, porque gane quien gane las elecciones, lo importante es que se sentaran a negociar el nuevo gobierno con los representantes de los trabajadores autónomos en este país. Pero con todos, no solo con las organizaciones subvencionadas, que yo entiendo que es muy cómodo sentarse con ATA, con UPTA, con UATAE, que dependen o bien de la COE o bien de los dos grandes sindicatos, que son UGT y comisiones, sino con asociaciones independientes que van a representar a muchos miles de autónomos de este país y que lógicamente tienen un discurso muy diferente, porque a nosotros nos sorprende enormemente que ATA, por ejemplo, haya podido aceptar este nuevo sistema de cotización, que nos parece tan injusto y que va a hacer tanto daño a los autónomos en el futuro. Claro que sí, y lo importante es que ahora en el nuevo gobierno, y con suerte, ¿no?, que no se sabe tampoco, lo incluyan en sus programas, y vosotros os vais a poner a disposición de todos, ¿no?, de todos los grupos. Sí, como digo, nosotros creo que nuestro gran valor, nuestra gran fuerza es que somos una asociación libre y apartidista. Estamos dispuestos a sentarnos con cualquier representante político, que lógicamente entendemos que tiene una legitimidad, puesto que han sido elegidos por los españoles en unas elecciones, y nos da exactamente igual el color. Lo que queremos es que se nos trate como un colectivo, que somos muy importante, que somos más de 3 millones en este país, que constituimos el tejido empresarial básico de este país, que contratamos gente, que arriesgamos nuestro patrimonio, que insisto, que creo que trabajamos más que nadie, porque no tenemos horario, no tenemos vacaciones, y
y que si nosotros nos paramos, porque además esto es muy transversal, estamos hablando de que un autónomo es un abogado, es un procurador, puede ser un economista, puede ser un médico, puede ser un agricultor, puede ser un pescador, claro. Cualquier comerciante. Entonces es muy transversal e incluso reclamamos lo que llamamos un estatuto de los autónomos, porque entendemos que somos una figura profesional que se sale un poco de lo normal, y que a veces unos nos consideran empresarios, otros nos consideran personas físicas, incluso a la hora de entrar en tu cuenta en el banco, pues tienes como un apartado diferente al de las empresas y sí. al de los particulares y tal. Entonces yo creo que estamos ahí como en una especie de limbo jurídico, sí. Y sería muy interesante, igual que hay un estatuto de los trabajadores, que es que parece que nosotros no somos trabajadores, cuando somos, entiendo, los que más trabajamos, pues deberíamos tener un estatuto específico que se reconozcan unos derechos mínimos, como lo que estaba diciendo, que una persona que no llega al salario mínimo interprofesional no debería estar penalizada pagando la cuota de autónomo, que encima parece que es una penalización por querer trabajar y hacerlo de manera libre, ¿no? Pues sería buena idea, ¿verdad? Lo que dices, hacer así como una especie de... Sí, un tratamiento particular para un colectivo muy particular. Claro que sí. Es que hay muchísimos, como dices, que no es solamente un comercio, es que son todos abogados, todo, cada persona va, son autónomos la mayoría. Desde el sector primario hasta el terciario. Claro que sí. Hay autónomos. Sí, pues lo importante es que incluyan ahora dentro de su programa, a ver si hay suerte, ¿no? Y que no se demore mucho, porque esto de los autónomos viene ya de mucho tiempo y además que es en una situación muy mal. Nosotros desde luego estamos dispuestos a hacer en la medida de nuestras humildes posibilidades todo lo que podamos. Has hablado de la manifestación, pero la manifestación ha sido un primer paso. Nosotros como ATA además queremos ser un poco el pegamento que una a diferentes asociaciones de autónomos, ya sean sectoriales, profesionales y demás, porque al final nos une que todos somos autónomos y tenemos una problemática común en muchos temas. Entonces, creo que nuestra fuerza reside en la unión. Como decía antes, somos más de 3 millones y a partir de ahí espero que podamos conseguir cosas. Hemos llegado incluso a escribir recientemente al defensor del pueblo para pedirle una reunión, porque pensamos que se están conculcando varios derechos reconocidos en la Constitución, como es la igualdad del trato, temas de empleo y de seguridad social, en política social, en sanidad. En definitiva, son temas que atañen directamente al defensor del pueblo y estamos esperando también a que nos responda. ¿Y no han respondido? De momento no, sé que tiene 3 meses para responder y esto ha sido hace relativamente poco, pero bueno, responder tendrá que responder y esperemos que nos quiera recibir y escuchar nuestras reivindicaciones. Claro que sí, pues nada, nosotros como siempre deseamos a los autónomos de cualquier gremio que se creen medidas favorables para ellos y que además de reconocer su trabajo y su esfuerzo, es que se conciencie el gobierno correspondiente y que se les ponga en el lugar que se están ganando con el día a día y que no piden más, que se les escuche, solamente eso, por lo menos que se les escuche para luego ya poder trabajar en un proyecto interesante y que les interese a todos. Pues sí, así es que además pensamos que hay trabajadores que cada vez tienen más derechos, como pueden ser los que trabajan en el sector público, algunos del sector privado. Se está hablando de reducir jornadas a 4 días, tal. Cuando para un autónomo todo eso es ciencia ficción, claro. Porque como digo, la mayoría trabajamos 6 días por semana, cuando no 7. No tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a conciliación, no tenemos derecho a ponernos enfermos. Entonces creo que cada vez la distancia, digamos, entre nuestro colectivo y el resto de ciudadanos pues es más grande y a veces nos sentimos un poco como los parias de la sociedad. Entonces creo que esto tiene que cambiar. Uh-huh. Y hay unos mínimos que se nos deberían garantizar. Muy bien, pues y como último ya si quieres un pequeño mensaje, aunque ya has dado un mensaje muy amplio, muy importante, pero bueno, como último si quieres decirnos algo más. Pues insistir otra vez en lo mismo, que somos más de 3 millones de autónomos en este país, que nuestra fuerza es la unidad y nuestra debilidad pues es muchas veces el hacer reivindicaciones por sectores, que entiendo que puede haber algunas específicas, pero que hay otras generales que son comunes a todos y que nos deberían de servir de aglutinante. Así es que espero que muchos compañeros autónomos de muchas profesiones
se vayan adhiriendo a estas iniciativas que ponemos en marcha desde AUPA, y al final esta será la manera de empezar a conseguir cambiar las cosas y de mejorar nuestra situación. Claro que sí, esperemos que así ocurra. Así es que pues hasta otro día. Javier Álvarez, coordinador de AUPA, Asociación de Autónomos Unidos para Actuar, sin ánimo de lucro. Así es que para cuando quieras darnos algún otro mensaje, estamos a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, aclarar que yo soy el coordinador de en este caso, de la provincia de Cádiz. Hay un coordinador en prácticamente todas las provincias. Agradeceros mucho que nos deis la palabra en vuestra emisora para conseguir que haya más gente y más compañeros que nos puedan escuchar, y esperar que otros medios pues también nos vayan abriendo sus puertas como lo hacéis vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Y además aquí en Madrid y en cualquier otra provincia tiene que haber igualmente de vuestra organización, ¿no? Sí, lo hay. En las principales, ya prácticamente en casi todas las provincias de España tenemos un coordinador y vamos constituyendo un pequeño equipo de trabajo. Pues nos alegramos, y además te damos las gracias por habernos atendido desde tu trabajo, que seguramente estarás ocupado. Sí. Estoy hoy sábado estoy en mi trabajo, y mañana, porque organizo un evento, también tendré que venir, y el lunes otra vez a seguir trabajando. Pues eso es lo que tiene. Esto es la vida del autónomo. Eso es lo que tiene el autónomo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Adiós. Un saludo.